Estamos entonces atentos al inicio de la tercera exposición a cargo de la doctora María Elena Rodrigo Rojas. Ella es bióloga de profesión, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en microbiología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una doble licenciatura en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresada de la maestría en educación por la Universidad Peruana Cayetana Heredia y es doctora en educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ella es egresada también de la segunda especialidad en genética y biología molecular por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estamos atentos a la presentación de su trabajo que permita sustentar este segundo título. Es docente universitaria en la categoría de asociada en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de nuestra universidad y responsable del Laboratorio de Investigación en Biología de la UNFB. Es docente investigadora en el Laboratorio de Investigación en Biología de la UNFB, con interés en líneas de investigación sobre resistencia antimicrobiana ambiental y en la búsqueda de analitos con actividad antimicrobiana y antifúngica, así como la inocuidad en los alimentos. Es investigadora asociada como miembro colaborador en investigación del laboratorio Mariano Villavicencio del Instituto de Investigación de Bioquímica y Nutrición en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con publicaciones en el área sobre estrés oxidativo y antioxidantes. Ha tenido pasantías en el área de bioquímica en Chile en el año 2016 y en Panamá en el año 2019, y pasantías en el área de microbiología industrial en Argentina el año 2008 y en Uruguay el año 2009. También tuvo una pasantía en la Universidad de Bolonia, Italia, en el año 2006, en el área de inocuidad de cultivos orgánicos, inocuidad en la producción de lácteos, vinos y carnes. Con ustedes, entonces, la doctora Rodrigo nos va a presentar su exposición sobre la mosca doméstica como vector mecánico de transmisión ambiental de genes de resistencia a antibióticos. Cuando usted lo crea conveniente, doctora. Gracias, doctor Roncesvalles. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya los ponentes que me han antecedido han hablado muy bien sobre la importancia, ¿no? que nos está sumando en esta tarea como biólogos, ¿no? O como profesionales de la salud y en la ciencia, dado de que tenemos la resistencia a los antimicrobianos. Voy a compartir mi pantalla primero. Me confirma, profesor, si se puede ver. A ver, esperemos unos segundos para que pueda cargar. Sí, ya lo estamos viendo. Está en pantalla completa. Por ahora está solamente en modo visión de página. Ya, bueno. Faltaría pasarlo. Sí, ya lo he puesto, pero parece que hay un poco de inconveniente. Si no, voy a apagar la cámara, a ver si esto mejora. Me avisa, por favor, si es que logro pasar las diapositivas. Bueno, entonces, el día de hoy estamos convocados a este mini simposio sobre la dispersión ambiental de resistencia a los antibióticos, ¿no? Y el tema que me va a tocar exponer es la mosca doméstica como un vector mecánico de transmisión ambiental de genes de resistencia a los antibióticos. Por el título, nosotros seguramente, así como en algún momento me tocó revisar este tipo de temas, era, como se puede decir, obvio, ¿no? Nosotros cómo no vamos a encontrar, pues sabemos que las moscas, y por eso no permitimos que estén posando sobre nuestros alimentos, porque son transmisoras de microorganismos, ¿no? De muchas bacterias. No solamente las moscas es el único vector mecánico, sino pueden ser otros también, como las cucarachas, los roedores. Sin embargo, lo que vamos a mostrar el día de hoy es el producto de un proyecto que se presentó aquí en la facultad, el profesor Salas, el francés Salas como responsable de proyecto y quien les habla como miembro, y de ese proyecto han salido 2 tesis. Producto de esas 2 tesis hay una publicación también que está en evaluación en una revista de aquí del Instituto Nacional de Salud, que luego les voy a mostrar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, no sé si se puede ver. ¿Ha pasado a la siguiente? Aún no. De repente, si
Vuelve a hacer la presentación. A ver. Ahora. A ver, estamos esperando que salga en pantalla. Sí, ahora sí. Ya, muchas gracias. Bien, los dos doctores, tanto el doctor Arturo González como el doctor José Yareta, ¿no? que me han antecedido, han hablado muy bien sobre en qué consiste esta resistencia microbiana, antimicrobiana, ¿no? Las RAM. Y me encantó mucho esa imagen donde se muestra, ¿no? de un patógeno, cómo fue hace muchos años y cómo está ahora, ¿no? Después de unas décadas, cómo se presenta ese microorganismo frente a estos antibióticos. Entonces, esta resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Surge cuando estas bacterias, ¿no? Ya no solo bacterias, pueden ser hongos también, entre otros microorganismos, cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos. Entonces, el tratamiento se hace difícil, ¿no? Para poder curar algunas infecciones, de tal manera que se incrementa ese riesgo de propagación de enfermedades y aparecen otras formas más graves y ocasionando la muerte. Las estadísticas han sido bien destacadas o explicadas por los doctores, pero como consecuencia de esta farmacoresistencia, ¿no? Los antibióticos y otros medicamentos también se vuelven ineficaces. Entonces las infecciones se hacen imposibles de tratar. Ahora, es alarmante, ¿no? Porque a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, inclusive, ¿no? Está generando diferentes reuniones con diferentes organismos mundiales para poder abordar esta resistencia antimicrobiana. A estas bacterias que son multidrogoresistentes también se les denominan las superbacterias, ¿no? Y en ese sentido, pues, este tema está siendo abordado también por uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Porque en el año 2019, ¿no? De 5 millones de muertes, ¿no? Estuvieron relacionadas aproximadamente 1,5 millones, aproximadamente, ocasionadas solamente por RAM. Entonces, quiere decir que hay que destacar, ¿no? Esta tasa de resistencia bastante alta que ocasionan algunas cepas que son bastante recurrentes en infecciones, por ejemplo, urinarias, como estaría la Escherichia coli, o en otras producidas por Staphylococcus aureus, que son resistentes a meticilina, Escherichia coli cephalosporina, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde vamos? Dice, ¿no? Porque las bacterias resistentes más frecuentes son Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y Salmonella. Estos microorganismos no solamente nosotros los vamos a ver comunes o frecuentes en hospitales, ¿no? En nosocomios o en pacientes que están internados o que se pueda generar una transmisión de este tipo de infección intrahospitalaria, sino también, como bien nos han manifestado, incluso en los lactantes, incluso en las industrias, en las aguas residuales, etcétera. Y sabemos que las aguas residuales, nosotros cómo estamos en contacto de manera indirecta, porque nuestro país o en países como el nuestro, no tenemos de repente una política de Estado que pueda regular o que permita esa regulación más estricta, ¿no? Por ejemplo, estamos refiriéndonos a el regadío de los alimentos, de las verduras, con aguas residuales. Y estas terminan llegando a nuestras casas, ¿no? En las cocinas y para las ensaladas. Dicho sea de paso, aquí en la facultad también nosotros tenemos un comedor, ¿no? Donde todos los días nos sirven nuestras ensaladas, ¿no? De verduras. Y habría que ver, pues, la procedencia y hacer una trazabilidad, ¿no? Sería interesante y los convoco para poder hacer estudios en ello. Entonces, el, el Sistema Mundial de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de Salud presentó un informe, ¿no? Su primer informe de trabajo, mostrando, ¿no? esta importancia global sobre esta resistencia microbiana. Sin embargo, no es un tema de ahora, ¿no? Y
Seguramente recordamos nosotros a Alexander Fleming, quien en su discurso dice del año 1945, cuando recibió el premio Nobel, él nos dejó esta frase, ¿no? Que existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y al exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes. Una futura pandemia, ¿no? Para el 2050, como lo manifestaron también. Entonces, por qué hablar de mosca doméstica, ¿no? Que la mosca doméstica es un insecto, ¿no? Es uno de los vectores más abundantes e importantes que causa enfermedades devastadoras en el hombre y en los animales. Su hábitat, precisamente por ello, es que causa este tipo de estragos, ¿no? Porque los podemos encontrar en los estiércoles, en las cocinas, en los restaurantes, hospitales, contenedores de basura, comedores, etcétera, o cualquier materia orgánica que esté en descomposición, donde se van a reproducir, ¿no? Y el ciclo de vida de ellos es bastante rápido, ¿no? Y la tasa, pues, de reproducción también es altísima. Nosotros en esta imagen podemos ver, por ejemplo, apreciar que a través del aparato bucal, ¿no? Estos insectos podrían estar eh, esparciendo también o transmitiendo estas bacterias. A nivel de sus patitas, también, ¿no? Son portadoras y ellas también defecan lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar muchos microorganismos que no solamente pueden ser producto del ambiente que ellas hayan adquirido, sino estos seres vivos tienen su propia microbiota como la tenemos nosotros a nivel intestinal. Bien, hay mucha literatura sobre el inicio, dice, ¿no? de la resistencia microbiana en los criaderos, por ejemplo, ¿no? De aves o de cerdos, ¿no? De pollos, de ganado vacuno. Porque hoy en día sabemos que la parte industrial, ¿no? nos está desfavoreciendo en ese sentido, porque con la intención de que la producción ganadera, agrícola, avícola, etcétera, no se pierda, pues hay que salvar al animal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se ha sobreexpuesto demasiado, ¿no? Se ha saturado el tema de la exposición con estos antibióticos. Bien, otro detalle más que me olvidaba comentar es que las moscas pues pueden recorrer millas, ¿no? Distancias bastante grandes en ese periodo corto de tiempo que tienen por ciclo de vida. Y eso las hace pues propensas a esta diseminación de bacterias, ¿no? De un lado hacia otro. Bien, en estas imágenes podemos apreciar que existen diferentes trabajos en los cuales se ha abordado, ¿no? el estudio de trabajar con insectos. Por ejemplo, en el año 2006, ¿no? en la Universidad de Kansas, en Manhattan, realizaron un estudio sobre la ecología y los genes de resistencia a antibióticos, ¿no? caracterizando pues, a los enterococos que se podrían recolectar de moscas domésticas en aquellos entornos alimentarios. En esta tabla, ¿no? se demuestra que muchos de estos aislamientos de Enterococcus fecalis llevaban por lo menos un determinante de resistencia microbiana, ¿no? Siendo uno de ellos el más común, el TET, ¿no? el TET-M, que es la paratetraciclina, ya sea de manera sola o en combinación con otros determinantes, como por ejemplo el ERM, ¿no? para eritromicina. Entonces, desde muchos años atrás, ¿no? décadas atrás, ya se ha tomado la importancia de encontrar, ¿no? se ha visto la importancia de encontrar no solamente microorganismos, ¿no? bacterias, sino la presencia de estos genes de resistencia. Incluso también podemos ver que existen determinantes de resistencia con TN916, TN1545, que son transposones, ¿no? Estos fragmentos de ADN que se pueden mover dentro del genoma bacteriano y que se habían encontrado también en los enterococos. Entonces, este estudio, ¿no?
concluyen que la presencia de diversas bacterias está vinculada a posibles lugares de reproducción de las moscas en sitios no higiénicos, ¿no? Considerándose entonces a la mosca como un portador potencial y vector de patógenos infecciosos. En las moscas tienen tanto superficies, cuando se realizan trabajos con este tipo de vector, se trabajan con bacterias que están en la superficie externa de la mosca, como también dentro, ¿no?, de ella. Y más adelante vamos a ver los trabajos que hemos realizado aquí en la facultad. Entonces, por lo tanto, parte de este trabajo dice se recomienda, ¿no?, que se eliminen posibles lugares de reproducción de moscas mediante métodos que sean de un control apropiado. Por eso les estaba comentando sobre el tema de la sanidad ambiental, ¿no?, que existan, se regulen aquellas leyes para poder, por lo menos, minimizar, ¿no? No vamos a mitigar, pero minimizar un poco este impacto. Evitar así la contaminación al humano. En el año 2018, ¿no?, también en una ciudad de la India, realizaron el aislamiento de bacterias patógenas a partir de mosca doméstica y el efecto de los antibióticos. Este estudio, ¿no?, muestra en un estudio de la India, muestra que la carga bacteriana es mayor en moscas domésticas que eran prevalentes o que estaban presentes en el mercados de pescados, ¿no?, seguidos de la carnicería y el mercado de vegetales. Entonces, se realizaron antibiogramas de diferentes aislamientos mostrando señales de resistencia también a múltiples fármacos, ¿no?, es decir, a los MDR. En el año 2020, en la Universidad de Bangladesh, realizaron un estudio sobre la detección de bacterias resistentes a antibióticos y sus genes de resistencia en moscas domésticas. Vamos a ver aquí, en esta tabla, se muestra la distribución de genes de resistencia a antibióticos para Staphylococcus aureus, también para Salmonella spp y para Escherichia coli, ¿no?, provenientes de hogares, restaurantes, de la universidad, de un hospital veterinario, de una granja avícola, de granjas lecheras, de un hospital de medicina también de la zona, encontrándose una mayor distribución de frecuencia en los genes TET-A y TET-B, ¿no?, que son genes de resistencia para tetraciclina. En base a estos antecedentes, ¿no?, o a estos reportes, nosotros en la facultad tuvimos por conveniente plantear un proyecto y que de este proyecto se puedan para trabajar con 2 tesistas. Uno de ellos es Víctor Osorio y Miguel Alarcón, quienes hicieron lo propio trabajando con moscas y encontraron resultados interesantes, ¿no? Si bien es cierto, ellos están por sustentar ya la tesis, sin embargo, parte del trabajo propio del proyecto, del resultado del proyecto, se ha planteado un artículo, ¿no?, de un reporte corto para poder ser publicado en una revista. Bien, podríamos seguir hablando sobre diferentes investigaciones que se han hecho en estos últimos años, ¿no?, y que ha tomado bastante importancia el estudio de la presencia de estos genes de resistencia antimicrobiana en estos vectores. Porque si bien es cierto, ¿no?, definitivamente la clínica es demasiado importante, porque la vigilancia, la epidemiología, ¿no?, y el control. Sin embargo, nosotros tenemos que también dar una mirada a esa parte medioambiental, ¿no?, a esa parte ecológica, porque hay que hacer algo para poder encontrar las causas. Es multifactorial, pero sin embargo estamos viendo que los resultados de muchas investigaciones nos están dando a dar la luz de que las bacterias que se están encontrando son bacterias comunes, ¿no?, de infecciones humanas y que están portando genes bastante considerables. Aquí en este artículo del 2019
¿no? Se realizó el monitoreo de resistencia a antimicrobianos, microorganismos que van a circular en un ambiente, y esta actividad es muy importante porque va a permitir formularle, ¿no? Planes de acción, dice, ¿no? En base a este resultado. ¿Qué confirmaron con este trabajo? La presencia de Escherichia coli productoras de ble en una población de moscas urbanas. Entonces, el trabajo de, de estos investigadores nos sugieren, ¿no?, que podamos hacer un seguimiento también, un monitoreo de resistencia en este tipo de seres vivos, ¿no?, de moscas, para poder, como indicadores, sin mucho esfuerzo. En el año 2022, Zhang y colaboradores, ¿no?, en un estudio metagenómico, realizaron un estudio metagenómico de 6 hábitats diferentes, ¿no? De un total de 4.572 muestras, se llegan a detectar 2.561 genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Y de los cuales colectivamente presentan resistencia a 24 clases de diferentes antibióticos. Entonces, la evaluación nuevamente, ¿no?, de estos riesgos, de esta presencia, ¿no?, del 50% de una población que estaría presentando este tipo de RAM, es bastante impactante, ¿no? En el año 2020, Yoshizawa, ¿no?, realiza trabajos en el compost. Recordemos, el compost contiene estiércol, en este caso el estiércol de ganado, que era considerado como una ruta potencial de la transmisión de bacterias resistentes a antimicrobianos, y por lo tanto de genes de resistencia a antibióticos, desde que podía haber una transmisión desde el ganado hacia los humanos. Entonces, en un experimento pudieron observar que cuando las bacterias de E. coli eran resistentes a tetraciclina y que estaban presentes en el compost, disminuyen hasta niveles no detectables, ¿no?, en el 7º día de inoculación. Quiere decir que en ese seguimiento, en el tiempo, encontraron genes de resistencia a tetraciclina que pueden seguir siendo detectados incluso hasta el 20º día. Bien, después de ver todos estos estudios o antecedentes que nos motivaron a nosotros, ¿no?, aquí en la facultad, el Laboratorio de Investigación en Biología, conjuntamente con el Laboratorio de Biotecnología, planteamos el siguiente proyecto, ¿no?, este año: evaluación molecular de la dispersión ambiental de genes de resistencia a antibióticos, vectores mecánicos, el año 2023. Cuyo objetivo fue evaluar molecularmente la dispersión ambiental de genes de resistencia de antibióticos mediante organismos que actúen como vectores mecánicos, ¿no?, o sea, las moscas. Y para ello se aislaron bacterias a partir de moscas colectadas en las cercanías de 3 mercados de la ciudad de Lima, identificándose especies a las que pertenecían, y se procedió a hacer la resistencia tanto desde el punto de vista fenotípico como genotípico, encontrando pues genes, ¿no?, importantes de resistencia a carbapenémicos, a colistina y también a tetraciclina. Algunos resultados, que no los puedo mostrar todos en solamente algo preliminar porque están por sustentar los tesistas, es sobre algunas cepas que se habían aislado e identificado de bacterias en la superficie de moscas, ¿no?, de la mosca doméstica, capturada en mercados aquí de la ciudad del distrito del Agustino, el mercado Tayacaja. Por ejemplo, porque estamos cerca a un hospital, ¿no? Klebsiella pneumoniae, ¿no?, Salmonella, Citrobacter, Enterobacter, Proteus y Pseudomonas. Eso por la parte externa. También pudimos aislar cepas de bacterias en la parte interna de las moscas, ¿no? Aquí encontramos Klebsiella, Pseudomonas, Salmonella, Enterobacter, Escherichia coli, Proteus, Citrobacter y Shigella. Pero lo interesante no solamente es el poder encontrar bacterias, ¿no?, que era algo, pues una hipótesis positiva, ¿no? Sí, de que íbamos a encontrar bacterias, era seguro que sí, sino era sobre si estaban portando estas bacterias genes de resistencia o no. Bueno, les decía que parte de este trabajo iban a continuar muchos más.
porque estamos en alianza con una universidad, que ahora tenemos también de invitado en nuestra casa de estudios, el doctor José Yareta, con quien hemos presentado un artículo, una revisión corta a la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Está en revisión y esperemos que pronto ya nos den la respuesta de la publicación. Entonces, para ese trabajo, ¿no? se tomó en cuenta la frecuencia de resistencia fenotípica a carbapenémicos y a colistina en cepas aisladas de moscas en mercados, ya no es del distrito de El Agustino, sino también en Santa Anita. Y pese a ser distintos lugares o distritos distantes, ¿no? Hemos encontrado pues la presencia de gérmenes o de géneros que son de importancia clínica para el hombre, ¿no? Como Klebsiella nuevamente, Echerichia, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, Morganella y Serratia. Ahora, ¿qué métodos empleamos para poder hacer el diagnóstico, la presencia, ¿no? El aislamiento de estas bacterias? Bueno, en el laboratorio de la facultad, en los laboratorios de biología, investigación en biología y biotecnología, hemos trabajado con las técnicas que seguramente ustedes, los que están aquí presentes y han trabajado en microbiología, ¿no? Han hecho todo un flujograma para el empleo de medios de cultivo y bioquímica. Sin embargo, ello no fue suficiente. Gracias a la alianza con la Universidad Unión, ¿no? La Unión Peruana, pudimos también tener acceso a agares de tipo cromogénicos, así como también, ¿no? La parte molecular que se trabajó en una parte con esta universidad. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta que en esta tablita se muestra la detección de bacterias con resistencia fenotípica, ¿no? A carbapenémicos y colistina, y que la mayoría de las cepas habrían mostrado resistencia a ambos antibióticos, ¿no? Portando estos genes de resistencia. Entonces, esta resistencia múltiple también ha sido mostrado por otros investigadores, quienes han aislado de la mosca común bacterias resistentes no solamente a ellos, sino, bueno, a ciprofloxacina, a tetraciclina, ¿no? Encontrando incluso niveles de cepas de salmonela multidrogo resistentes, ¿no? Pero estas moscas que habrían reportado en el año 2016 por Sobur y colaboradores, mostraron moscas que habían sido capturadas de hospitales, de veterinarias, de granjas, mercados, restaurantes, etc. Ahora, si bien es cierto, nuestro trabajo solamente se ha limitado a mercados, ¿no? Hay algo que tiene un plus, ¿no? Se podría decir, un valor agregado. Es que en el reporte de resultados de países europeos, asiáticos, sobre este tema de investigación, ellos tienen que muestrear un gran número, ¿no? Valga la redundancia, de muestras, de moscas, de vectores, para encontrar una significancia en cuanto a la resistencia, ¿no? A genes de resistencia antimicrobiana. Sin embargo, en el trabajo que están presentes por sustentar tanto Miguel Alarcón como Víctor Osorio, ellos han encontrado la presencia, es decir, la significancia en un muestreo no tan grande, ¿no? Y en un solo, uno, dos o tres puntos. Entonces, eso da lugar, ¿no? A nosotros a llamar a la reflexión también y a ser conscientes de que los países europeos tienen una política de saneamiento diferente, ¿no? Hay más control, ¿no? Los residuos sólidos también, ¿no? Tiene lo propio. En cambio, en nuestra sociedad, y si estamos hablando del distrito del Agustino, ¿no? Santa Anita, ¿no? Sabemos que los basureros, pues, pueden estar ahí días sin recoger, y si están cerca a un hospital, pues, de todas maneras va a haber una presencia, ¿no? Sería interesante, y los trabajos van a continuar respecto a hacer
hacer muestreos también dentro del hospital con respecto a estos vectores, ¿no? Y hacer un mapeo, ¿no? De que de repente estos vectores los encontremos en el hospital, podamos analizar moscas a unos metros del hospital y así sucesivamente hasta llegar de repente a un mercado o a los alrededores de algún colegio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente las moscas o estos vectores van a estar en todo tipo de lugar, ¿no? Uno puede estar hasta en el parque, uno está consumiendo algún tipo de alimento y las moscas están inmediatamente cuando hay materia orgánica. Bien, entonces, el trabajo que se realizó con la universidad en el Laboratorio de Investigación en Biología Molecular de la Universidad Peruana Unión, ¿no? Nos permitieron poder realizar un perfil de resistencia de antibióticos en especies de bacterias identificadas con resistencia genotípica a carbapenémicos, ¿no? Y también a la colistina. Ahora, hablar de colistina, ¿no? Es una cosa muy delicada porque la colistina se emplea ya como último recurso, ¿no? Para muchas veces infecciones intrahospitalarias. Entonces, si estamos hablando de que si estamos demostrando que colistina, ¿no? El gen de la colistina está siendo transportada, ¿no? Diseminada también por los vectores y que pueden llegar hasta tu mesa, ¿no? Ya sean en mercados, ya sean en hospitales, ya sean en comedores, etcétera, como ya hemos visto trabajos anteriores de otros investigadores. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender que si bien es cierto, la clínica es demasiado importante, no es solamente una sola arista, ¿no? Son muchas, el abanico se abre, las posibles causas son bastante grandes, amplias, y pues trabajos como yo creo que vale la pena de que sigamos, ¿no? Investigando y sigamos haciendo nuestros reportes y poder llegar hasta a un nivel gubernamental para poder presentar un proyecto grande y poder demostrar que sí existe una transmisión, ¿no? Directa de los vectores hacia la especie humana. Bien, aquí en rojo podemos ver entonces, por ejemplo, la presencia de resistentes a cefalosporinas, ¿no? Por ejemplo, para Escherichia coli, para aminopenicilinas, ¿no? Para Klebsiella, y así, ¿no? Para Escherichia coli, Enterobacter, es decir, casi todas las bacterias que se habrían aislado en estos trabajos han presentado un perfil de resistencia a muchos antibióticos, no solamente a colistina, ¿no? No solamente a tetraciclina o carbapenem, sino a muchos otros más. Valdría la pena, ¿no? Este es un comunicado que se dio a nivel del Instagram, de las redes sociales, sobre la publicación ya, desde un trabajo desde el 2019 y se ha publicado en el 2023 en Brasil, ¿no? Siendo el primer reporte a nivel de Latinoamérica, ¿no? En lo que se refiere a metalobetalactamasa de tipo NDM en Escherichia coli aislado de mosca doméstica en Brasil, alrededor de un hospital de Río de Janeiro, donde han realizado estudios de secuenciamiento demostrando que la cepa contenía también genes de resistencia aparte a aminoglucósidos, clorfenicol, fluoroquinolonas, entre otros, ¿no? No sé si se puede ver después, si no, de repente nos vamos viendo el tiempo para poder apreciar ese video. ¿Me puede confirmar, por favor, si estoy pasando las diapositivas o no? Sí, está todo bien. Ya, gracias. Entonces, frente a todo este impacto global, mundial, ¿no? De la RAM, entonces les decía, la Organización Mundial de la Salud, junto a nuestros colegios, ¿no? A nuestros colegiados, a nivel del Ministerio de Salud y también las universidades, los colegios y todas las municipalidades, ¿no? Tenemos que ¿no? Sumarnos a esta tarea de la prevención, por lo menos de la prevención, del cuidado
¿no? Y de no, aquí voy a mostrar, no sé si se puede ver, me confirman si se ve. Dice, los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas, ¿no? Y no son eficaces contra las infecciones víricas. Creo que con la pandemia, ¿no? Se dejó bastante bien claro a través de los noticieros, de las redes sociales, ¿no? Sin embargo, yo creo que la tarea todavía, ¿no? No está concluida y hay que seguir. Y todos los años, ¿no? Hay una semana de concientización sobre esto del cuidado, ¿no? De lo que se refiere al uso de los antibióticos por los RAM. Vamos a ver aquí otro que lo he bajado de la web de la Organización Mundial. Si hoy abusamos y utilizamos indebidamente los antibióticos, entonces los perderemos en el futuro, ¿no? Es una amenaza mundial y exige una respuesta mundial. Y aquí estamos nosotros, están ustedes, quienes juntos podemos prevenir esta resistencia a los antimicrobianos. Bien, el tema entonces de la concientización, ¿no? La Semana Mundial de Concientización sobre la RAM, ¿no? WWAAM 2023. El lema es: prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. Y antes de terminar, de repente puedo mostrar esta diapositiva que les estaba diciendo. Permítanme un ratito, por favor, que me parece interesante compartirla. Seguramente ya la han visto. Nosotros pensábamos, lamentablemente tenemos situaciones que nos juegan en contra con respecto al financiamiento, ¿no? Al financiamiento de un trabajo, para un trabajo de investigación. Ese ha sido nuestro punto de quiebre. A ver, un ratito, por favor, voy a compartir el audio. Porque pretendíamos, ¿no? Ser uno de los primeros países en poder tener este tipo de reportes, dado que no existían, ¿no? Como se refiere a resistencia antimicrobiana. ¿Me confirman si es que se logra escuchar, por favor? ¿Me escuchan? No hay audio. No hay audio. Ah, ya, es por no he compartido audio. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Se aisló una cepa de Escherichia coli a partir de una mosca de la especie Mosca domestica que portaba el gen BLA-NDM. Esta mosca fue capturada en los alrededores de un hospital de Río de Janeiro. Los experimentos de conjugación demostraron la transferencia del gen a una Escherichia coli receptora sensible, demostrando que se encontraba en un plásmido conjugativo. El análisis de secuenciación del genoma completo demostró que además la cepa tenía genes de resistencia a aminoglucósidos, cloranfenicol, fluoroquinolonas, entre otros antimicrobianos. Ok, entonces, creo que ya no me faltaba nada. Sí, eso sería todo. Bien, entonces he concluido con la presentación. Muchas gracias por su atención y por la invitación, doctor Salas. Bien, muchas gracias entonces la doctora Rodrigo por la presentación. Creo que el post que nos mostró respondía directamente a una pequeña pregunta que se nos estaba haciendo respecto a lo que justamente era el riesgo de transmisión ambiental hacia el ambiente hospitalario. Creo que ya, bueno, por lo tanto podemos considerar que esa pregunta ya estaba respondida. En conclusión, podemos sacar de las tres exposiciones, entonces, un concepto bastante interesante, ¿no? Con respecto al tema de resistencia a antibióticos, ya estamos viéndolo desde un punto de vista ecológico, ya no estamos viendo desde un punto de vista taxonómico o de especie individual de microorganismo. Estamos hablando básicamente de comunidades, por lo tanto, el estudio siempre va a estar relacionado con los OMAs, ¿no? Los microbiomas, los resistomas, que en este caso hemos escuchado,
Por otro lado, resaltar que el análisis cada vez se está haciendo a nivel más molecular, de ahí pues que correctamente el trabajo de epidemiología actualmente debe ser molecular, no solamente en el caso de los genes de resistencia, sino también a nivel general. Y bueno, pues también estamos viendo la gran trascendencia que tiene la presencia de genes de resistencia a antibióticos en el medio ambiente. Tomando en cuenta, ya estamos considerando a los genes de resistencia al medio ambiente como entidades propias, ¿no? O sea, entidades autónomas. No estamos hablando de la especie microbiana que es resistencia a un antibiótico determinado, puesto que por transmisión horizontal, estos genes de resistencia pueden pasar de bacteria a bacteria, o incluso a especies diferentes. Y ese es el grave riesgo que tenemos, pues, a nivel de salud humana y salud pública en general. Justamente se está haciendo ver, ¿no?, la trascendencia de una vigilancia que en todo momento se debe tener a nivel de medio ambiente como origen de cepas patógenas al ser humano resistentes a antibióticos, ¿no? Ese es un aspecto muy un cambio de perspectiva es importante para poder revisar toda la información que se tiene, ¿no? Estamos hablando de que una sola mosca puede estar llevando consigo miles de bacterias, miles de microorganismos, tanto a nivel interno y externo, y de ahí cuántos de ellos pueden estar transmitiendo genes de resistencia es actualmente un campo bastante importante, ¿no? Entonces, yo creo que los participantes nos han mostrado, y creo que todos los asistentes pueden estar viendo la trascendencia, no solamente en la actualidad, sino también para el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a mirar siempre los fenómenos con un paso antes de que ocurran, ¿no? Entonces, actualmente podemos considerar que hay posibilidades, pero las posibilidades están presentes, están latentes, ¿no? La presencia de un mercado, como hemos escuchado también cerca a un hospital, pues sigue siendo un riesgo latente de transmisión de genes de resistencia a cepas que se encuentran dentro del hospital, ¿no? Con patrones de multiresistencia, que es el riesgo que siempre se va a dar, ¿no? Sí, y eso encima que ni siquiera estamos contando con otro gran universo, llamémoslo así, de puntos de vista con respecto a lo que vendrían a ser los elementos que permitan la transmisión de genes entre plásmidos y todo lo demás, ¿no? Transposones, elementos de inserción, etcétera, nos van a dar una mayor complejidad a la posibilidad de nuevos perfiles de resistencia en bacterias, pues, de importancia de salud humana. Les agradecemos entonces a los doctores Arturo González Rodríguez, al doctor José Luis Yareta y a la doctora Marielena Rodrigo Rojas por la exposición el día de hoy, que nos está mostrando un campo de investigación muy, muy importante y de gran trascendencia para nuestro país. Muchas gracias con todos y pues estaremos en contacto para cualquier otro tipo de evento. La participación de los doctores y evidentemente también la posibilidad de poder hacer trabajos en conjunto. Muchas gracias con todos y hasta la próxima, hasta cualquier próximo evento. Muchas gracias también. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.